capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1, otra epístola pastoral, y la segunda carta que escribió Pablo a su discípulo. Ahora, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo tiene 4 capítulos. 4 capítulos, 83 versículos. 83 versículos. ¿Cuántas letras? Y tiene palabras 1594 palabras. Amén. 1594 palabras. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es por Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos, siendo cristianos, una promesa. Y esa promesa es la vida eterna que se encuentra en el Señor Jesucristo solamente, únicamente en Él. Como dice Romanos 6, 23, el salario del pecado es la muerte, pues el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira Tito 1:2, Tito 1:2. El libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Pablo, siervo de Jesús, de Dios, y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, versículo 2, para la esperanza de la vida eterna, la cual prometió Dios, que no sabe mentir, antes de los tiempos de los siglos, y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Entonces tenemos la esperanza de vida eterna, tenemos la promesa de la vida eterna que Dios prometió, ¿ok? Para los que están en Cristo, para los que son en Cristo, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Mira 1 Juan 5, 1 de Juan 5. Entonces tenemos la promesa, se llama esperanza. 5. Primero de Juan 5:10 dice Juan: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, es a saber, que Dios nos ha dado, tiempo pasado, vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces tenemos la promesa, la esperanza, la confianza de vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, cosa interesante. Cristo es el don gratuito, y Cristo es el dador. El don es la vida eterna, y el que tiene el Hijo tiene la vida. Y Cristo dijo: yo soy la vida, la verdad y el camino. La vida, ¿okay? Cristo es la vida. Él es el don gratuito, y a la misma vez Él es el dador. Mira Juan 10:11. Juan 10:11. Juan 10:11 dice Cristo: yo soy el buen pastor su alma da por las ovejas. Él dio su vida, y Él nos da la vida eterna. Entonces, cuando te convertiste al Señor Jesucristo, el dador de vida se dio a ti mismo, y tú recibiste el don, que es el Señor Jesucristo, la vida eterna, porque Él es la vida. Él es el don y el dador a la misma vez. 2. Según de Timoteo 2, 1, 2. A Timoteo, mi amado hijo,
Otra vez más, Pablo se refiere a sus conversos como hijo, a sus conversos solamente. ¿Okay? No es como el sistema católico, cuando un padrecito abusador de niños se llama a sí mismo padre, todo el mundo tiene que referirse a él, dirigirse a él como siendo un padre, y no es padre porque es un soltero que no tiene niños. Bueno, ok, muchos de ellos sí tienen niños por escondidamente, y tienen por el lado una concubina que es una monja por el lado, ¿verdad? Pero no me refiero a eso. Básicamente ellos son solteros que no tienen hijos, ¿verdad? Y porque se les dice padre. Cuando el mismo Jesucristo dijo en Mateo 23, versículo 9, no os llaméis padres. ¿Ok? Entonces el sistema católico no funciona porque todo el mundo, sea impío, sea católico, sea salvo, tiene que supuestamente llamarlo padre. Yo nunca los llamo padre, nunca. Nunca me dirijo a ellos como siendo padre, nunca. ¿Ok? Yo los, bueno, si estoy en conversación y quiero tenerle hasta cierto punto algún respeto, ¿ok? Yo me dirijo a ellos como señor o socio o lo que sea, pero nunca como padre, ¿ok? Nunca como padre. A Timoteo, mi amado hijo, gracia, misericordia. Se llaman padres los católicos, los curas, porque ellos convierten a todo el mundo cada domingo en la misa, porque vienen a recibir la misma. Eso imparte alguna gracia al recipiente de la misa, y de esa manera el cura se convierte en el padre de la persona que está recibiendo la hostia, el pan, ¿verdad? Y el vino. Pero no es así. Sabemos nosotros los cristianos que se salva una sola vez en la vida, ¿verdad? Al convertirse uno a Cristo. Y solamente la persona que te llevó al Señor es tu padre espiritual. Y solamente en cuanto al Evangelio, impartir o repartir el Evangelio, solamente en ese respecto y más nada. ¿Okay? A Timoteo, mi amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo, Señor nuestro. Eso es un saludo normal para Pablo. Él siempre se dirige a una congregación, a una persona con esas palabras: gracia, misericordia, paz de Dios el Padre y de Jesucristo, Señor nuestro. Versículo 3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. Pablo es grande para decir que oraremos sin cesar, sin cesar. No debemos orar con el gobierno en la mente, porque dice aquí sin cesar, y César es el gobierno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No es fácil. Doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Ahora sus mayores son sus antepasados, los padres de su nación, y eso puede incluir hasta los apóstoles que vinieron antes de él. ¿Okay? Y él dice aquí con limpia conciencia. Una sola vez en la vida Pablo tenía una sucia conciencia, una mala conciencia. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que Pablo tenía una mala conciencia en cuanto a su servicio a Dios? ¿Cuándo? Cuando vio a Esteban apedreado. Eso le afectó su conciencia. Porque hasta ese punto estaba sirviendo al Señor con celo, celoso por la ley, por su nación, por su religión, ¿verdad? Pero con Esteban, estoy seguro que le picó el Espíritu Santo su conciencia. Pero aparte de ese momento único,
Pablo siempre con limpia conciencia, antes de su conversión y después de su conversión, tenía una limpia conciencia. ¿Ok? Nadie le afectaba porque él era más celoso sirviendo a Cristo que sirviendo a la ley de Moisés. ¿Ok? Siempre tenía una limpia conciencia. Mira Actos 23. Actos 23. Versículo 1. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dijo: varones y hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo no era una persona mequetrefe, no, para nada. Pablo era por encima de todos, por arriba de todos, sincero, más sincero que cualquier otra persona que tú ni yo podemos imaginarnos de una persona tan sincera como Pablo era. ¿Ok? Con toda buena conciencia. Mira Actos 24, 16. 24, 16. Y por esto yo procuro tener siempre conciencia sin ofensa acerca de Dios y acerca de los hombres. Entonces, su conciencia era limpia, no solamente en cuanto a Dios, sino también en cuanto a los hombres. Entonces, su testimonio por el Señor Jesucristo era para él muy importante. ¿Ok? Esto se llama luchar legítimamente. Vuelva por favor a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Mira capítulo 2, versículo 5. Y aún también el que pelea en la palestra no es coronado, sino hubiere peleado legítimamente. Esa es la cosa, esta es la palabra que me da mucha pena, que me molesta más. Porque yo sí pudiera luchar esta vida cristiana más eficientemente o más fácilmente y lograría resultados mejores si pudiera yo pelear ilegítimamente. Es decir, que no tomar en cuenta lo que es recto, lo que es justo, lo que es correcto, ¿ok? Sino luchar como el mundo lucha, ¿ok? Tú sabes cómo se gana la vida allá afuera en el mundo, ¿verdad? Invalidan la ley, traicionan uno al otro para ganarse, escalar, ¿verdad? La escalera de la vida y ganarse una posición o más dinero o esta ventaja, la otra cosa, aprovecharse de las debilidades de otra persona para vencer sobre y en el mundo de negocio, en el mundo capitalista es así. ¿Ok? Se llama perro mordiendo o comiendo al otro perro. ¿Ok? Y todo el mundo quiere ser el perro principal, el perro grande, guía. ¿Ok? El perro líder. Y tú sabes que si tú no eres el perro frente a la fila, la mirada no cambia. No sé cómo eso suena para ustedes, pero si no eres el perro frente a la fila, la columna, para ti la vista nunca cambia. Estás mirando la misma cosa siempre, que es que el perro que está delante de ti. En inglés, eso es un juego de palabras en inglés. ¿Cómo es? ¿Cómo suena? If you're not the lead dog, the view never changes. Entonces, así es el mundo, ¿verdad? Perro comiendo a otro perro, ¿verdad? Mordiendo a otro perro. Pero la vida cristiana no es así. Tenemos que luchar, pelear
legítimamente, con buena conciencia, con limpia conciencia. No violar a la conciencia de otra persona, no invalidar la ley, no ir en contra de las costumbres legítimas de la nación, de la cultura, de las personas a quien uno ministra. ¿Okay? Yo ministro al pueblo cubano y al pueblo latino. ¿Y qué pasa? Yo me ajusto a la cultura cubana, a la cultura latina. No a todo, porque una cosa muy importante en la cultura cubana es la santería. ¿Okay? Pero no me ajusto a eso. Pero sí, a tomar un cafecito por la 1 de la tarde, sí, yo estoy acostumbrado ya de eso. Comer arroz con frijoles negros, eso me encanta, porque me ajusto a la cultura. ¿Okay? Los gringos no comen arroz para nada, para que lo sepan. Nada, nunca. ¿Okay? Si lo hacen viene una famosa arroz entre los estadounidenses que se llama rice-a-roni. Pero es un arroz que viene de la caja, se echa en agua hirviente y dentro de 10 minutos tú tienes ahí un arroz sazonado que es bien sabroso. Pero aparte de eso, los gringos no hacen arroz. Nosotros preparamos papas, nada más. Carne y papas, ya. Estamos bien contentos así. ¿Okay? Pero me he ajustado a la cultura cubana. Ahora como arroz todos los días casi. ¿Okay? Así es. Entonces dice aquí limpia conciencia. Pablo, versículo 4. Deseando mucho verte, acordándome de tus lágrimas para que me llene de gozo. Entonces quiere ver a Timoteo. Ahora yo creo que esto fue aquí en Timoteo, la segunda epístola de Timoteo, el segundo encarcelamiento de Pablo. ¿Okay? Yo creo que hubo 2 encarcelamientos en Roma. ¿Okay? Que Pablo fue encarcelado 2 veces en Roma. Ahora el primer encarcelamiento de Pablo era Actos 28. Mira, Actos 28. Que estuvo en la casa de César. Actos 28. 28, versículo 30. Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su casa, la casa de César, que tenía alquilada y recibía a todos los que entraba a él. Predicando el reino de Dios. Entonces eso fue un encarcelamiento, como decimos en inglés, bajo house arrest. ¿Cómo se dice eso? House arrest. Arresto domiciliario. ¿Ah? Arresto domiciliario. Casa. Arresto domiciliario. Okay. Pablo fue bajo arresto domiciliario en la casa de César. Okay. Que no se podía irse de Roma. Hoy en día tenemos se puede poner un sistema GPS por el pie de uno, ¿verdad? Entonces hoy en día tienen grilletes que tienen un sistema GPS, un mecanismo GPS dentro de sí. Y eso es para poder colocar o ubicar la persona, ¿verdad? ¿Dónde está? Para que no se vaya del estado, para que no se vaya del condado, ¿okay? Del condado. Entonces Pablo tenía eso, no tenía GPS, pero porque en aquellos tiempos no había inventado el GPS. Tenía una pelota al lado. GPS, sistema de ubicación global, ¿no? En español. Pero en inglés decimos GPS, pero en español debe ser... ¿En inglés cuáles son las siglas? Global Positioning System, GPS.
GPS. Entonces debe ser en español sistema de ubicación global, Navegación. ¿no? ¿Ah? No, Navegación. pero de navegación es diferente. Navegación es diferente. Así mismo es, pero al revés. Eso es lo que dice cuando le pone navegación. Debe ser el sistema de ubicación satélite. Satelital. El sistema de ubicación SUS. Debe ser. No sé. Ok. En inglés decimos GPS. GPS. Ok. Entonces Pablo estaba bajo arresto domiciliario. Versículo. Mira por favor. Entonces hay dos encarcelamientos de Pablo. El primero bajo arresto domiciliario y otro donde estaba en el calabozo y estaba listo para morir. Mire, segundo Timoteo 4. Versículo 6. Porque yo ya presto soy sacrificado y el tiempo de mi desatamiento está cercano. Buena milicia he militado, acabado en la carrera, he guardado la fe. Okay. Entonces él está sacrificado ya. Le dieron sentencia de muerte, pena de muerte. Okay. Mira por favor. En cuanto al primer encarcelamiento, mira Hebreos 13. Entonces estaba esperando ser suelto, no desatado como del cuerpo, sino suelto como libre de grilletes. Hebreos 13. En versículo 23. Sabed que nuestro hermano Timoteo es suelto, con el cual si viniere más presto he de veros. Él iba a ser soltado con ellos. Ok, con Timoteo. Ok. Mira por favor, mira Colosenses 4. Mira Colosenses 4, versículo 10. 4:10. Os saluda Aristarco, mi compañero en prisiones, y Marcos, el sobrino de Barnabás, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si viniere a vosotros, le recibiréis. Y Jesús, el que es llamado justo, los cuales son de la circuncisión, estos solos son los que me ayudan en el reino de Dios, los cuales han merecido consuelo. Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, os saludo, esforzándose siempre por vosotros en oraciones, que estéis firmes, perfectos, cumplidos en toda la voluntad de Dios, que yo le doy testimonio que tiene gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces este es el primer encarcelamiento. Pero ¿qué pasa? Llegando a 2 de Timoteo 4, Demas le había abandonado cuando las cosas se pusieron peor y fue encarcelado y está por perder la vida, degollado, okay, decapitado por Roma, okay. Demas le abandona, okay, y todo lo demás. Él dice, mira capítulo 4, dice versículo 11, 4:11, Lucas solo está conmigo. El único que quedó con Pablo era Lucas. Todo lo demás. Mira capítulo 1 y versículo 15.
1:15 de Timoteo, segundo de Timoteo, ya sabes esto, que me han vuelto en contrarios todos los que están en Asia, de los cuales son Figelio y Hermógenes. Entonces todo el mundo le había abandonado en su segundo encarcelamiento. ¿Ok? Vuelva por favor a Actos 28. Actos 28. Y quiero notarles una cosa interesante. Hebreos fue escrito a los hebreos en general, estoy seguro. Cualquier hebreo, cualquier judío puede tomar la epístola de Pablo a los hebreos y leerla y entender por medio de esa gran epístola de Pablo a los hebreos, entender que Cristo es mejor sacerdote, sumo sacerdote, que el concierto de Jesucristo es mejor que el concierto de Moisés. Bueno, pero yo creo que específicamente, no generalmente, sino específicamente, el libro de Hebreos fue escrito a un grupo de judíos en Roma, porque mira Actos 28. En su primer encarcelamiento, versículo 17, aconteció que 3 días después Pablo convocó los principales de los judíos, a los cuales como fueron juntos les dijo: yo, varones y hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, he sido sin embargo entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Mas oponiéndose los judíos me fue forzoso de apelar a César, no como que tenga de que acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy atado con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas en cuanto a ti de Judea, ni viniendo alguno de los hermanos nos ha noticiado ni hablado algún mal de ti, mas querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta notorio nos es que en todos lugares es contradicha. Y habiéndolo señalado un día, vinieron a él muchos a su alojamiento, a los cuales exponía y testificaba el reino de Dios. Él está convenciendo a un grupo de judíos. ¿Dónde? En Roma. Predicándoles. Mira cómo dice aquí: exponía y testificaba el reino de Dios, procurando persuadirles las cosas que son de Jesús por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Entonces creo yo que fue escrita la carta a los hebreos para convencer a este grupo de judíos aquí. Y él dice en Hebreos 10:34, dice Pablo: os compadecisteis de mí en mis cadenas. La misma cosa que dice aquí. Ok, volviendo al segundo de Timoteo. Segunda epístola de Timoteo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, que también habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que habita en ti también. Ahora Timoteo era medio judío. Su padre era gentil, ok, un griego. Y de su padre no dice nada Pablo, de su padre. Y eso da a entender que posiblemente su padre era inconverso, que nunca se convirtió a Cristo. Okay. Pero su madre y su abuela sí fueron creyentes de la Biblia, creyentes en Jesús, y servían con fe, una fe no fingida. Okay. Es decir, que no era una falsa fe, era una sincera fe. Versículo 6. Por lo cual te amonesto que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, tiene Timoteo dos cosas en ti, dice Pablo, en ti. Hablando de Timoteo dice, en ti. Versículo 5, en ti la fe no fingida. Y en versículo 6, el don.
Fe y don. Entonces, si tú eres llamado a predicar el evangelio, y algunos de ustedes me han dado testimonio de su llamamiento, su llamada, tú tienes dos cosas: fe y tú tienes un don. Pero ese don puede llegar a ser dormido. Ese don que tú tienes, el don de ministrar, servir a Jesucristo y predicar su evangelio, ese don puede adormecerse. ¿Ok? Y es por eso que Pablo escribe aquí a Timoteo, diciéndole: despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cómo despertar ese don? ¿Cómo despertar ese don? Número 1, mira cómo dice el versículo 13: retén firmemente la forma de las sanas palabras que de mí oísteis. Ok, entonces la imposición de manos en versículo 6, Pablo imponiendo sus manos, eso parece como echar mano. Ok, es decir, entrenar. Y dice la misma cosa Pablo en capítulo 2, versículo 2: y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Entonces, despertar el don es, número 1, retener la palabra de Dios. ¿Ok? Ponerte la nariz en la palabra de Dios. Hay que poner tu nariz, tu tiempo, invertir tiempo y sudor y sangre y trabajos en que la palabra de Dios. Eso se llama labrar en la palabra de Dios. ¿Ok? Y número dos, tomar lo que tú aprendes de la palabra de Dios, lo que tú sacas, lo que tú entiendes, comprendes de la palabra de Dios, y entregar eso a otra persona. Es decir, predicar el evangelio a los perdidos y enseñar la palabra de Dios a los redimidos. Y eso se llama despertar el don. ¿Ok? Y tú no tienes excusa para no despertar ese don. No tienes ninguna excusa. Ahora, la manera de ministrar específica, tu campo específico, eso solamente el Señor te puede decir. Pero mientras tanto, esperando que el Señor te mande a un lugar específico para ministrar su evangelio, para ministrar su palabra, debes ya estar despertando ese don que el Señor ha puesto en ti, el entrenamiento que has recibido, no solamente aquí en este Instituto Bíblico Valera, sino en la iglesia, aquí en Hialeah, y también muchos otros pastores o profesores que han tenido en el pasado en los países de donde provienen. ¿Ok? Y eso es retener lo bueno de lo que aprendiste, no solamente de mí, pero de otra persona, y rechazar lo malo. ¿Ok? Retén firmemente la forma de sanas palabras, dice el versículo 13. ¿Ok? Retener lo bueno y rechazar lo malo. Versículo 6: por lo cual te amonesto que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Mira 1 Corintios 12:4. 1 Corintios 12:4. 1 Corintios 12:4. Pero hay diferencias de dones, mas el mismo Espíritu. Entonces, un don es una cosa espiritual que solamente es proveído por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Mira el versículo 5. Y hay diferencias de ministerios,
mas el mismo Señor. Entonces, el Espíritu Santo te da el don por medio de la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo te manda a un ministerio específico. Entonces, el don proviene de Dios y el ministerio proviene de Dios. Versículo 6, y hay diferencias de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra toda la cosa en todos. Entonces, ese don que tú tienes, que provino del Espíritu Santo y la palabra de Dios, por medio de la imposición de mis manos, ese don es tuyo y lo tienes que despertar. Y el Señor te mandará a un ministerio específico que ni yo ni ningún otro hombre en el mundo te puede decidir. Ese es el gran problema con las convenciones, con las denominaciones, con las religiones, las sectas, con las religiones. El gran problema es que el hombre ubica al otro hombre donde debe ministrar. Pero aquí no. No te voy a elegir donde tú has de ministrar. Yo no. ¿Ok? Eso entre tú y tu Señor. ¿Ok? Hay diferencias de ministerios, mas el mismo Señor, el Señor te manda donde tienes que estar ubicado ministrando su palabra. Y mira, en versículo 6 hay diferencias de operaciones. Uno opera de esta manera, otro opera de la otra manera. Tú no vas a irte de aquí, de este instituto bíblico, y llegar a tu campo de ministerio y operar la misma manera exacta que yo opero aquí en Hialeah. Porque tú vas a tener otro grupo de problemas ministrando la palabra a un grupo distinto a lo que ministro aquí en Hialeah. Tú vas a tener otras responsabilidades. Tú vas a luchar contra enemigos distintos, con problemas distintas. Entonces hay diferencias de operaciones, dice Pablo, porque ese es otro gran problema de las convenciones, es que todo el mundo tiene que operar de la misma manera. No. Si tú vayas a un lugar y en este lugar ministrar de una forma, tú no puedes hacer la misma cosa en otro lugar. Tú no puedes ministrar la palabra de Dios en África como se ministra en Colombia. ¿Okay? Y Miami es un lugar completamente raro, ¿okay? Y diferente que todos los demás, porque aquí estamos ministrando a un grupo internacional. No es un grupo homogéneo, no es un grupo homogéneo, sino heterogéneo, ¿okay? Es una mezcla de razas y una mezcla de naciones, ¿verdad? Okay. Entonces hay varias operaciones, como dice Pablo. Volviendo a nuestro texto, segunda de Timoteo, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Ahora, para los creyentes de la Biblia, especialmente nuestro grupo, que somos rucmanitas, ¿okay? Una de las cosas que nos paralizan, es esta cosa aquí, temor. ¿Ok? Pero no tienes que tener temor. Porque no importa que piense Jeff McCarthy, ni Peter Ruckman, ni Phil Rogers. No importa. ¿Ok? La única persona que importa es el Señor Jesucristo. Entonces tú vayas allá afuera y tú fracasas o tú fallas en el ministerio, entre tú y el Señor Jesucristo, nadie puede juzgarte. Y déjame decirte, tú vas a fracasar. Tú vas a llegar allá a tu campo de ministerio y tú vas a estar ahí y tú vas a crear una grande pila de problemas, ¿ok? Y tú vas a fracasar y tú vas a hacer errores y tú vas a causar problemas para
para el grupo de personas para quien tú ministras, y porque tú eres un pecador y tú no eres capaz. El Señor es capaz y más nadie. Entonces yo aquí en esta iglesia he hecho una pila de errores, ¿okay? Pero el Señor es misericordioso, y no solamente el Señor me ha perdonado, pero la congregación también. Y tú vas a llegar a tu campo de ministerio, ¿y qué vas a hacer? Tú vas a decir la cosa incorrecta en el momento incorrecto, y tú vas a ofender a muchas personas, y tú vas a tomar decisiones malas, ¿ok? Y el Señor es grande en misericordia, y Él te va a perdonar. Y no seas paralizado por el temor, porque el Señor no has dado el espíritu de temor, sino de fortaleza. El gozo del Señor mi fortaleza es, dice David. Fortaleza de amor y de cordura. Cordura. ¿Ok? Ahora, esa palabra cordura es muy importante, porque cuando te convertiste a Cristo, el Señor te dio cordura, es decir, una mente sana. Tiene que ver con la mente. Ahora, la 60 dice dominio propio. Eso no es correcto, porque el contrario de locura es cordura. Y una persona rebelde a Dios, en contra de Dios, es un loco, una persona loca. Y eso se llama locura. Pecado es locura. Pecar en contra de Dios es locura, es insensatez. Y cuando nos convertimos a Cristo, recibimos la mente de Cristo, porque dice Pablo, tenemos entendido la mente de Cristo, y tenemos ahora cordura. Tiene que ver con la mente, no solamente en español tiene que ver con la mente, sino también en griego dice la palabra, lo escribí aquí, sophorismas. Ese tiene que ver con la mente. Sí, que quiere decir mente sana. Cordura, se llama cordura. ¿Ok? Ahora el diccionario, Real Academia Española. Cordura, prudencia, buen seso, juicio. No tiene nada que ver con dominio propio. Es una buena mente. ¿Ok? Cordura. ¿Ok? Volviendo al texto, 2 de Timoteo, versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que soy su prisionero. Antes, sé partícipe de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Tú tienes en Cristo Jesús una bandera que puedes seguir. Y no hay causa de avergonzarte de lo que sufrió Cristo, ni de lo que sufrió Pablo, ni de lo que sufre tu pastor. ¿Ok? Ser un pastor o un apóstol como Pablo, o el Salvador como Cristo, requiere pobreza y sufrimiento. Yo no tengo dinero. Yo no tengo nada en este mundo. Ni casa tengo. Y tú también, como un ministro de Jesucristo, sufrirás. Y no debes avergonzarte del testimonio del Señor ni de Pablo. Y qué cosa maravilla que dice Pablo aquí, ni de mí, no te avergüences de mí. ¿Ok? Pablo siendo en ese momento un prisionero de Roma. Un prisionero de Roma. Y muchos se avergonzaron de él, como Demas y otros. Se habían avergonzado de Pablo. Y eso no es justo, no es justo. Mira 2 de Timoteo 4:11. Ya te mostré este versículo. Dice, Lucas solo está conmigo. Es decir, que la mayoría de las personas que estaban involucradas en el ministerio de Pablo se habían avergonzado de Pablo, de sus cadenas. ¿Ok?
Imagínate que un grupo de judíos impíos, perdidos en Roma, se compadecieron de Pablo más que los cristianos, sus hermanos en la fe. Qué triste. Versículo 9. El cual Dios nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación. Ese es el don que debes despertarte. ¿Ok? Con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora, en Cristo es la clave aquí. Es la clave aquí. Porque esto es lo que confunde a dos grupos. Número uno, los calvinistas, porque no son capaces de entender las palabras en Cristo. Y número dos, los que creen que la salvación del Antiguo Testamento es la misma salvación que el Nuevo Testamento. ¿Ok? Porque por supuesto nadie antes de Cristo estaba en Cristo. Imposible. Cristo no se había nacido, no se había muerto en la cruz, no se había derramado su sangre preciosa. Y entonces nadie antes de la cruz podía ser o estar en Cristo. Pero nosotros que nos hemos convertido a Cristo, somos en Cristo. Mira 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Versículo 17. Porque 5:17. De manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. No había ninguna nueva criaturas en el Antiguo Testamento. Nadie se había renacido en el Antiguo Testamento. Nadie fue sellado por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Nadie recibió las arras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Nadie fue el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. La salvación del Antiguo Testamento era distinta a la salvación del Nuevo Testamento. ¿Ok? Es diferente. Somos en Cristo. ¿Ok? En Cristo. Mira Efesios 2. Efesios 2. Ahora, todo que hace Dios con nosotros se encuentra en Cristo. Versículo 10, 2:10. Porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, una vez la persona en Cristo, ya Dios puede obrar en esa persona y a crear esa persona para buenas obras, como dice aquí Pablo. Pero antes de estar en Cristo, antes de ser en Cristo, la persona no es capaz de hacer buenas obras. Aunque hace buenas obras, esas buenas obras no las reconoce Dios. Dios no reconoce las buenas obras de una persona antes de ser en Cristo. ¿Ok? Mira por favor Efesios 1. Efesios 1. Ahora aquí en Efesios 1 tenemos el grano del asunto. Porque entre versículo 1 de Efesios capítulo 1 y versículo 15 encontramos las palabras en Cristo, en Él, en sí mismo, en el amado, en el cual, en sí mismo, en Cristo, en Él, en el cual, en Cristo, en Él, en el cual, en el Señor Jesús 15 veces. Y eso es el grano del asunto. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Entonces, ahora la gran pregunta: ¿cuándo fuiste en Cristo? El calvinista va a decir antes de la creación del mundo. No, para nada. Mira Romanos 16. Romanos 16. Tú fuiste en Cristo cuando te convertiste a Cristo. Romanos 16.
16, versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que son de Narciso, los que son en el Señor. Bueno, hay personas en la casa de Narciso que son en el Señor. ¿No es así? Ok, mira, muy importante otro versículo. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros en prisiones, los cuales son insignes entre los apóstoles, los cuales fueron, ¿qué? En Cristo, ¿cuándo? Antes que yo. Entonces, tú eres en Cristo en tiempo, cronológicamente hablando. No fuera del tiempo, no antes de la creación del mundo fuiste en Cristo, sino en el tiempo fuiste en Cristo, porque hay los que fueron en Cristo antes de Pablo. ¿Cuándo se convirtió Pablo? En Actos 9. Entonces debe ser que antes de Pablo se convirtiese, algunos de sus parientes se habían convertido. Y es por eso que Pablo dice, en Cristo, fueron en Cristo antes que yo. Ahora, si tú fuiste en Cristo en el tiempo, hablando cronológicamente, antes de ser en Cristo, ¿dónde fuiste? Tú fuiste en Adán. Mira por favor 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Mira por favor 1 Corintios 15, 22. Porque a la manera que todos en Adán mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Entonces, antes de ser en Cristo tú fuiste o eras en Adán. No sé si me explico bien. ¿Ok? En Adán. Y si tú eres en Adán, no eres en Cristo. Si eres en Cristo, no eres en Adán. Entonces, hazte la pregunta. ¿Cuándo fuiste tú en Cristo? ¿Te acuerdas del momento de tu conversión? Okay. El calvinista no se acuerda de su momento de conversión. Dice, yo desde el vientre de mi madre fui salvo yo. Pero Pablo nunca dijo eso. Él dijo que sí fue llamado desde el vientre de su madre, pero no fue salvo desde el vientre de su madre. Esa es otra cosa. Porque él dijo en Romanos capítulo 7, versículo 7, que cuando vino la ley, vino el pecado, y el que se murió, y en Adán todos mueren. Entonces Pablo no desde su vientre era en Cristo, sino era su vocación fue elegida por Dios desde el vientre, pero Dios tiene plan para todo el mundo desde su vientre. ¿No es así? Tú me vas a decir que solamente es Pablo que tenía Dios un plan para su vida. No, el Señor tiene un plan para tu vida también. ¿Cuándo? Desde el vientre de tu madre. Pero si tú no obedeces ese plan y si no sigues el plan de Dios para tu vida, problema tuyo, no de Dios. Dios no tiene la culpa. Ok, vamos a tomar un receso de 10 minutos.